Estamos nuevamente in situ en el Patagón Domingo. Usted nos puede ver siempre en el patagondomingo.cl. En esta oportunidad, desde la Biblioteca Pública de la ciudad de Coyhaique, para conversar con José Mancilla, el nuevo integrante de la Academia Chilena de la Lengua. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a este programa. ¿Qué significa para ti ser integrante, el primero de la región de Aysén, en este grupo de académicos que se preocupa de nuestro lenguaje, de nuestras costumbres, de los términos que los chilenos usamos también? Bueno, es un premio a la afición primero que yo mismo he tenido por la literatura y por la lingüística desde que era estudiante de enseñanza media, y por tanto es un premio a la trayectoria también en ese ámbito. Es colocar en valor un trabajo que yo comencé primero como aficionado, como interesado por la poesía, por la literatura, y luego con el tiempo se fue haciendo también una profesión y también una forma de vida. Uno de los objetivos de la academia, dice, es velar por la pureza y el esplendor de la lengua española. Seguramente los alumnos que nos ven dicen, pero a mí me enseñan castellano en el liceo, en la escuela, no español. ¿Cuál es el matiz que hay ahí? Bueno, lo primero, respecto al objetivo de la academia, el objetivo es velar, en el fondo, por el desarrollo del idioma español, por que exista una comprensión del mismo idioma en todos los países que hablan este idioma. Ahora, esa distinción que se produce entre idioma español y castellano tiene que ver con cuestiones más bien de tipo político-geográfico, si tú quieres, que por un lado tiene que ver con el hecho de que hablamos español porque venimos o porque el español se origina en un país que se llama España, institucionalmente, que es llamado España. Y Castilla, o castellano, porque proviene de una de las regiones de España que es Castilla, por eso se llamaría castellano. Y eso se usa indistintamente, no existe una distinción mejor o mayor. Ahora, ¿cómo se van incorporando los nuevos lenguajes? García Márquez dice que nuestro idioma es dinámico, ¿cierto? Es vivo. Siempre están surgiendo nuevos conceptos, nuevas formas de hablar, sobre todo la juventud. Ahora la tecnología también está incorporando nuevos términos. Efectivamente, el idioma es dinámico porque la realidad es dinámica. Por tanto, todo lo que va sucediendo en la realidad va generando nuevas expresiones, nuevas voces. El idioma español es revisado por autoridades académicas que observan aquellos términos que debieran incorporarse a lo que podría ser el idioma estándar, es decir, el idioma oficial con el cual nos comunicamos todos los hablantes del idioma español. Sin embargo, existen registros de habla que son las hablas de los países, en el fondo. Está el habla chilena, está el habla argentina, está el habla colombiana. De modo que no existe un mejor idioma español. Es decir, no es que los españoles, porque sean los más castizos, son los más puros. Los herederos del idioma, vendrían a ser los más castizos, los más puros. Es una variante del idioma, como existen otros registros que son distintos. En el fondo tenemos formas distintas de hablar. Sin embargo, la manera de hablar del chileno tiene características que le son propias. Lo que claramente tiene que suceder es que exista comunicación. Es decir, yo no podría hablar contigo en español si estoy hablando a partir de algún registro que puede ser parte de un grupo específico. Es decir, si yo te hablo en la forma que hablan los gauchos en Aysén, probablemente nos entenderíamos nosotros los dos, pero no lo van a entender todos. En ese campo, porque eres el primero en la región de Aysén, por lo tanto tu preocupación respecto de los conceptos, de la forma de hablar de la gente de la Patagonia, de alguna manera también se van a ir incorporando estas palabras, ¿cierto? Estos conceptos, para que sean estudiados por los integrantes de la academia. Claro. ¿Hay un rescate de cómo hablamos los ayseninos, los patagones? Claro, existen ya investigaciones sobre ese tema de investigadores nuestros, y también existen algunos otros trabajos que se han hecho en el lado argentino, en la zona de
de la provincia del Chubut. Entonces, de lo que se trata acá es de cómo instalamos la idea de una cultura que es distinta al resto del país, que es la cultura patagónica aycenina, y cómo esta cultura aycenina tiene referentes específicos en el idioma. Por tanto, aquí hay un proceso de investigación también que seguramente va a generar un diccionario de Aysén o va a generar otro tipo de trabajos en el ámbito lingüístico y literario para que esta cultura de Aysén sea conocida no solo en Chile, sino que también en otros lugares del mundo. Puedo también colaborar para que haya una mayor difusión de esta lingüística o de esta manera de hablar aycenina y de esta forma cultural que tenemos en esta zona. Si la academia o las academias se atrasan en sancionar y darle autoridad a un término determinado, a un concepto determinado, puede suceder que ya haya dejado de usarse. Entonces, que en eso hay que, de alguna manera, la academia tiene que ir observando eso con algún nivel de atención. Ahora, yo creo que se ha ido ampliando cada vez más la idea de que existe un idioma oficial, pero que existen formas de hablar y registros de hablar que son importantes también. Diversos grupos, que pueden ser étnicos o pueden ser también socioculturales, o pueden ser profesionales, o pueden ser grupos ocasionales, juveniles por ejemplo, que instalan una manera determinada de hablar y eso es una forma específica. Como las tribus urbanas, por ejemplo. Ahora. Las tribus urbanas, por ejemplo, o los grupos propios del mundo de las prisiones, no solamente chilenas, sino que de cualquier otro lugar del mundo. Entonces, el COA, que se llama. El COA. O el lunfardo, en el caso del lenguaje propio de Buenos Aires de la primera mitad del siglo XX, que incluso todavía sigue desarrollándose. Entonces, lo que se hace con todo aquello es investigar aquello para ponerlo en valor. Y las academias, y sobre todo la nuestra, también se ha abierto a aquello, porque comprende que el idioma español ha recibido y se ha enriquecido de diversas formas de hablar y de diversas culturas, entre ellas la cultura mapuche, entre ellas la cultura tehuelche en el caso nuestro, es decir, collay, que no es una palabra, incluso podría ser una mezcla, una cierta palabra híbrida, porque es mapuche y tehuelche, coy y aique. Entonces, nosotros lo usamos en el idioma castellano, pero es un préstamo de otras culturas. El mundo empresarial instala también muchas palabras. Hoy día usamos muchas palabras en inglés y las pronunciamos muy mal. Y sin embargo, por la dinámica del idioma, nosotros seguimos instalando esas palabras. Entonces, en vez de decir, en el caso del notebook, decimos notebook, cuando deberíamos decir computador, por ejemplo. Ordenador, dicen los españoles. U ordenador, como dicen los españoles. O decimos cartridge, y a veces no de esa misma forma, sino que muy mal pronunciado, y en realidad deberíamos decir cartucho de tinta, por ejemplo. Entonces, claro, de alguna manera nuestra adquisición de palabras de otros idiomas es constante, porque ese es el enriquecimiento del idioma español, pero también deberíamos estar atentos a la manera como nosotros nos expresamos y pensar en que tenemos palabras en el idioma español que nos sirven para lo mismo, es decir, para decir aquello. Ahora, nosotros las personas comunes y corrientes, ¿cierto?, usamos una cantidad de palabras para comunicarnos. ¿De qué manera se va enriqueciendo en las nuevas generaciones el lenguaje, o es una tendencia a usar menos palabras para comunicarnos con lo preciso y no usar toda esta riqueza que tiene el lenguaje y este dinamismo que tiene el habla española? Tiene que ver con varios procesos. Tiene que ver con un proceso cultural, es decir, de aprendizaje propio de las personas en su espacio, en su familia, en su grupo sociocultural. Tiene que ver también con la pertinencia de lo que se enseña en la educación. Es decir, todo eso tiene que ver también con el hecho de que existe una cierta tendencia a vivir todo el día rápido. Por lo tanto, no nos damos el tiempo para aprender, para tomar el diccionario y buscar aquella palabra que no entendemos.
y por lo tanto nos comunicamos lo más rápidamente posible, de tal manera que nos entendamos. Entonces, esa tendencia también a lo fácil hace que de alguna manera la gente no profundice en el idioma. ¿Dónde está la responsabilidad del mundo académico, de los profesores, de la formación en los colegios? ¿O da lo mismo cómo hable la gente en definitiva? No da lo mismo. Efectivamente hay una responsabilidad del mundo educativo en este tema, es decir, cómo desde los establecimientos educacionales se enseña el idioma con una mayor diversidad, pero cómo desde la propia comunidad o desde los medios de comunicación se establecen también formas de mejorar aquello, porque si uno lo ve desde los medios de comunicación de masa, te das cuenta que ahí mucho de lo que se dice está también mal dicho, mal expresado, o se está usando expresiones que en ningún momento han sido autorizadas o son pertinentes a un tema determinado o a un territorio determinado. Entonces, yo creo que hay aquí varios responsables siempre. El punto está en cómo hay un proceso de desarrollo cultural donde todos los que formamos parte de nuestra comunidad, en este caso de esta comunidad iselina, somos capaces de profundizar aquello, de profundizar nuestras culturas, porque en el fondo no se trata solo de profundizar aquella cultura que forma parte del lugar, sino que profundizar todo aquello que tiene que ver con la cultura del idioma español, porque tras cada palabra hay una historia y hay un proceso pertinente. Es decir, todo lo que hoy día decimos tiene seguramente una historia que tiene más de 1000 o 1500 años hacia atrás. Es decir, cuando estamos hablando estamos diciendo cosas que sucedieron hace mucho, mucho tiempo. Por último, José, cuando el 13 de abril se instaló tu nombre, ¿cierto?, en el listado de los académicos, ¿de qué manera has vivido ese proceso ya de ser parte de este grupo selecto de académicos que se preocupan de nuestro idioma? Bueno, como un gran estímulo para seguir trabajando por la literatura, para pensar en otras formas también de difusión, para seguir investigando. Tengo ahí varios proyectos de investigación en camino. Y también es la oportunidad como para que nosotros desde la región podamos hacer un desarrollo cultural que sea conocido en otros lugares del mundo, que es mi tarea o que ha sido siempre mi tarea desde los lugares públicos en los que he estado, tanto en la Universidad de los Lagos como en el Consejo de Cultura. Siempre mi objetivo fue buscar la forma de que la cultura de esta región sea conocida en otros lugares del país y del mundo. Porque conociendo esta cultura se va a conocer también este idioma nuestro, que es el idioma castellano, y su diversidad, porque los que hablamos español no solamente somos aiceninos, sino que algunos son de origen chilote. La misma palabra privarse que tú usaste viene del castellano antiguo, pasa a chiloé y obviamente con la influencia chilota lo usamos acá. Entonces, no solamente el idioma es hablado por gente que entiende el idioma español y se comunica en él, sino que está gente del mundo indígena, gente del mundo de influencia gaucha, los mismos extranjeros que han llegado a toda esta región. Entonces, bueno, Darwin le decía chiloenses a los chilotes. Claro, exacto. Por ejemplo. Por tanto, este es un idioma muy variado que abriga las distintas culturas que existen en este territorio. Agradecemos a nuestro entrevistado. Hemos estado acá en la Biblioteca Pública de Coyhaique y los invitamos a un nuevo encuentro acá en situ, en el patagondomingo.cl.